Oídos nuevos para propuestas nuevas. Creencias religiosas, un espacio de conversación sobre las religiones y un lugar de reflexión sobre la convivencia. Este programa es producido tanto por el Centro de Estudios Religión y Sociedad y la Maestría en Estudios Filosóficos de la Universidad de Guadalajara, como por el Departamento de Formación Humana del ITESO. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Darío? Muy buenas tardes. Pues hoy tenemos casa llena y como les habíamos comentado, Arturo, el programa anterior, hoy trataremos acerca de nuestra colega, amiga y pues miembro también del Centro de Estudios de Religión y Sociedad, la maestra Magdalena González Casillas, que pues lamentablemente falleció hace una semana aproximadamente. Una semana y media. Una sí. semana. Y bueno, pues para ello están aquí, y si quieres tú presentarlos. Bueno, tenemos a dos de nuestros invitados. Uno ya es un viejo conocido y nos da muchísimo gusto tenerte aquí con nosotros, Volkan, el doctor Volkan Bok. Vale, también me da mucho gusto estar con ustedes. Sí, y la maestra Cintia Real Rameño, que es la primera vez que la invitamos al programa. Ella fue también alumna de la maestra Magdalena González Casillas y esperamos que no sea la primera vez que sea la primera vez que vengas, pero que no sea la única vez. Bienvenida. Muchas gracias, Arturo. Sí. Y también, bueno, saludar a Eduardo, aquí que va a estar, acuérdense, 3 años haciendo su servicio. Buenas tardes, pues sí, gracias, y aquí seguimos y bueno, pues vamos a intentar llevar la plática. La maestra Magdalena ya era jubilada, por decir, pero seguía con muchas actividades, sobre todo con nosotros cuando la invitábamos. Pero bueno, lo que nos encontramos es que Volkan escribió una novela, su novela Un alemán en Guadalajara, y pues Arturo me platicaba, yo tampoco sabía que tú le incluiste como un personaje ahí, Volkan. Pues sí, y yo me acuerdo cuando se presentó esta novela hace un año exactamente, Magdalena llegó, se llevó un ejemplar de la novela y bueno, por lo menos antes de morir se vio reflejada en esta novela y bueno, pues yo me acuerdo, ya le costó muchísimo trabajo llegar porque vive muy lejos, fuera de Guadalajara, y casi en Tlajomulco, o bueno, no tan, pero de todas maneras está lejos. Llegó en Uber porque me dice, mira, Wolfgang, yo he vivido siempre por estos rumbos, que era López Cotilla, Avenida Vallarta, toda esta zona. Dice, es mi zona donde yo he vivido, es la zona de Guadalajara que más me gusta y que mejor conozco, pero ya no me oriento. Y ya se le notó, es decir, con la edad y con el aislamiento y todo, pues ya no tenía tantas posibilidades de moverse libremente. Tenían que llevarla, ya no podía manejar ella, pues si yo manejo, pues me pierdo, aunque conozca muy bien las calles y todo. Y bueno, allí sí, le interesó mucho la novela. Después ya no he hablado con ella y pues siempre pensé, bueno, un día le voy a hablar y voy a preguntar qué piensa, pero ya ven, ya no se hizo. Sí. Bueno, Cintia, ¿tú qué recuerdas de Magdalena en esta primera entrada del programa? Pues mira, Arturo, la maestra Magdalena, recuerdo muy claro cuando llegaba a sus clases, siempre con una mirada muy vivaracha y muy profesional. Fue una mujer que logró sembrar en sus alumnos seguridad, anhelo por conocer cómo piensan,
cómo piensan los demás. Nos hacía salir de nosotros para ir más allá, cuestionándonos. En cada clase era el compartir el conocimiento a través de un trato cordial, pero siempre muy agudo en cada una de sus preguntas. Recuerdo que fue muy congruente también en su modo de vivirse, por lo menos dentro, lo que conocí, dentro de la universidad, de este ámbito en donde nosotros sabíamos que al llegar a su salón no íbamos por una asistencia, no íbamos por pasar o no la materia, sino por escucharla. Y también, claro, por escuchar a los invitados que llevaba en ese entonces, como judíos, musulmanes, ateos, y logró crear un ámbito de tolerancia entre nosotros. Eso de entrada. Sí. Y bueno, a lo mejor algunos de nuestros radioescuchas pueden estarse preguntando, bueno, ¿quién era Magdalena González Casillas? Magdalena nace el 31 de marzo de 1939 y muere en febrero del 2019 a los 79 años. Ella se titula en letras en 1980, se desempeña como profesora titular, bueno, como maestra en letras en 1980, aunque su licenciatura en filosofía es anterior. Ella fue profesora titular de la carrera de Letras Hispánicas, de la maestría en Estudios de Literatura Mexicana en la Universidad de Guadalajara. Fue docente en distintas universidades del extranjero. En el área de investigación ella es una tapatía muy connotada porque en el área de investigación colaboró con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Colegio de Jalisco, la Escuela de Graduados de la Universidad de Guadalajara, la Universidad del Valle de Atemajac, el Departamento de Letras, y fue fundadora de la maestría en Lengua y Literatura Mexicanas. Pero además de los asuntos religiosos, estuvo trabajando alrededor de los temas de la ciudad de Guadalajara. Entre sus obras están Guadalajara, sus monumentos, Voces de Guadalajara, Guadalajara en la poesía, Son mil palomas tu caserío, Historia de la literatura jalisciense en el siglo XIX, La sociedad en la obra de Juan Rulfo, Antología de letras románticas de Jalisco. Y bueno, tuvo también numerosos artículos en diarios y en revistas del país, y bueno, innumerables también premios y reconocimientos académicos. Entonces, estamos hablando de un personaje muy importante en Guadalajara. Ahora, tomando en cuenta todo este currículo de la maestra, es impresionante, la verdad. Ahora, yo me quisiera ir a algo como más personal. Si tú la conociste como alumna, o usted, maestro, la conoció como compañera, ¿no? Entonces, como compañera. Exacto. Entonces, a mí se me desglosa aquí como para empezar a echarnos un psicoanálisis silvestre, pero no lo vamos a hacer. Sino más bien, ¿cuál fue la impresión que usted tuvo de ella cuando la conoció? Ahorita aquí la maestra ya nos habló un poquito de la impresión que ella le dio como su maestra, como docente, y así en colectivo. Ahorita le voy a preguntar unas cositas por allá, pero me interesa la de usted como compañera. ¿Cómo la vivenció? Porque, perdón, esta relación yo creo que debió haber sido bastante interesante porque pues hasta la metió en su libro, en su novela. A ver, adelante, maestro. Pues sí, yo conocí a Magdalena, pues no sé si era el 77 o el 78, por ahí. Tuve yo poco tiempo en la facultad y un día me la presentaron porque era la nueva oficial mayor. Y así ya la vi todos los días porque tenía que estar ahí todos los días en la oficina y pues empezamos a platicar y ella me contó mucho de su vida y pues tuvimos intereses comunes. Ella era maestra de letras y con el tiempo pues también como investigadores tuvimos un trayecto común. Los dos nos dedicamos a la historia de la literatura jalisciense. Ella publicó este libro, La historia de la literatura jalisciense en el siglo XIX, publicado por el gobierno del estado. Yo publiqué el tomo Literatura
en la Enciclopedia Temática de Jalisco, también publicado por el gobierno del estado, es el tomo 6 o 7, no me acuerdo, y ahí me habían encargado escribir la historia de la literatura jalisciense desde la época colonial hasta los años 90. Entonces trabajamos los dos en cosas muy parecidas. Claro, tuvimos intercambio constantemente. Yo me acuerdo una vez me la encontré no sé dónde y me dice, pues mira, ya voy a terminar el libro de historia de la literatura jalisciense en el siglo XIX, ya estoy metido completamente en el siglo XIX. Acabo de ir al banco y me equivoqué al fechar el cheque porque puse 13 de abril de 1892 y me lo regresaron y dice, no, pues ya estamos en el siglo XX. Okay. A ver, maestro, perdón, volviendo un poquito. Entonces, hubo una relación de trabajo bastante entrañable y también de amistad, pero ahora yo quisiera, si usted me pudiera dar 3 palabras con las que usted se pudiera referir a ella, solamente 3, ¿qué podría decirnos? 3 palabras. Bueno, amena, guapa, pues sí, y bueno, simpática, bueno, y también erudita. Erudita, ahí está. Esas son las 3 palabras con las que usted se acerca a ella. Sí. Algo que creo que también la describiría tal, bueno, yo como la conocí, era esta pasión por lo que abordaba y sobre todo, al menos yo la recuerdo en la cuestión de religión, en sus cursos. Y vaya, es un punto interesante porque ella, después de todo esto que nos está platicando el doctor Volcan, pues en el área de religión continuó algo que tú ya señalabas ahorita de una asignatura, una materia donde invitaba a diferentes religiones por una cuestión de religiones comparadas, pero en la Universidad de Guadalajara ella comentaba que esta materia la había tenido Ladrón de Guevara y que en algún momento le dijo, pues yo quiero que tú la continúes, ¿sí? Entonces estamos hablando de una universidad que entonces se decía públicamente como de izquierda, nacionalista, antiimperialista, popular, etcétera. Antiimperialista. Y antiimperialista, pero que se creería pues que la religión no habría. Y es interesante que más o menos que en 1978 hasta ya entrado pues casi el 2000, que se empiezan a crear asignaturas, al menos en CUSH, para los muchachos o las alumnas y alumnos de este centro. Ahora que hay más, antropología de la religión, historia de la religión, filosofía de la religión, sociología de la religión, pues durante todo ese trayecto ella, tuvo esta materia. Yo de una u otra forma veo que fue un buen antecedente, claro, y lo tuvimos el PERIS acá en el Departamento de Cultura Regional, al cual ya me integré ya por los 90 y tantos, ¿no? Bueno, pero me parece este trayecto pues muy coherente, 78 o casi 2000, que ella se viene a jubilar. ¿En qué año, Volcan, más o menos? Pues hace 3 años, tal vez. 3 años. Sí, tal vez. Bueno, entonces todavía siguió con toda esta, a mí me parece, con toda esta cuestión y pues tenía una energía que bárbara, o sea, esta pasión y luego se plantaba y muy clara ahí, sí, cómo se presentaba con los temas y todo. Y la última vez que recuerdo la invitamos a ITESO, ¿no? A este coloquio del doctor Helio Masferrer, que es de la Asociación Latinoamericana, y su planteamiento fue sobre la perspectiva del ateísmo de ella como experiencia. Y sabemos, tú me has platicado, Arturo, no sé si quieres platicar esto, bueno, que ella era católica y luego fue presentando, bueno, otras posturas frente a la religión. Sí, yo cuando conocí a Magdalena, era una mujer que había transitado ya del catolicismo rancio, formado allá por las monjas del Sagrado. A ella había sido alumna de ellas, y luego transita hacia el agnosticismo, pues, con una mirada muy crítica, que es la época en la que seguramente comparte clases contigo. Y después de ya muchos años, en los últimos años de su vida, concluye justamente en una situación de ateísmo y dice, finalmente mi convicción en este momento es que el asunto de la trascendencia en términos de otro mundo no es viable, sino lo que hay es esto con lo que nos encontramos.
Y creo que esto también lo estaba planteando en las clases, ¿no? ¿Cómo lo planteaba? ¿Tú cómo la conociste ahí? Pues recuerdo que cuando le hacíamos preguntas al respecto de sus creencias, pues la maestra, tal como la describe el maestro Adalberto Navarro Sánchez en la introducción al libro Historia de la Literatura Jalisciense, con unos ojos inquisidores, esa misma mirada era con la que nos lanzaba la primera respuesta, ¿sí? Maestra, ¿usted en qué cree? Ajá. Esa mirada que te penetraba, y no recuerdo que nos haya dado una respuesta en concreto, pero lo que sí es que, al menos en mi caso, fue ir entendiendo a lo largo de las clases que lo que importa, o lo que percibí de ella, lo que importaba era pues ser un ser humano congruente con lo que dices, congruente con lo que estás viendo en este momento. No dijo tan tajantemente en su momento, cuando fui su alumna, que haya sido atea, pero tampoco se veía como inclinada hacia alguna religión. Lo que sí también es muy cierto, que tenía un respeto que nos transmitía por las creencias que tuviésemos. Y yo creo que una valoración sobre ellas también, no solo era el respeto de formalidad, ¿no? Porque yo recuerdo cuando la primera vez que me invitó a sus cursos, porque tuve el honor de ser invitado por ella a los cursos que impartía, iba 2 veces en el año y a veces 2 sesiones por semestre y todo ese tipo de asuntos. Y a mí me invitaba a hablar del catolicismo, pero la escuchaba después cuando salíamos, porque quedábamos platicando mucho rato. Era muy interesante escucharla hablar de la valoración que tenía sobre otras tradiciones religiosas, desde los judíos, los musulmanes, la pasión con la que hablaba y que mencionaba Darío, siempre estaba presente ahí. La última vez que nosotros la invitamos en un coloquio que organizó la Universidad de Guadalajara, el ITESO y el INA, justamente en la sede del ITESO, fue en el 2016 y finales del 2016, y ella fue cuando planteaba, bueno, siempre conversábamos de este asunto, yo creo que nos llegamos a tener suficiente confianza como para hablar de los sistemas de creencias de cada quien, y entonces ella había hablado de cómo, decía, cómo las religiones las consideraba unos planteamientos de ética, pero que muy fuertes, pero que en algún momento no permitían la búsqueda de lo más auténtico. Y entonces ella era una mujer que estaba en búsqueda, y por eso se fue al agnosticismo primero. Allí duró, yo diría que unos 15 años que yo la conocí, porque ya estaba, era según lo que me decía. Y ya en el 2016 es la primera vez que con toda claridad plantea esta situación de decisión, porque al final de cuentas las creencias también son parte de una decisión, ¿no? Sí. Si me permiten un comentario, la semana pasada la doctora Silvia Quesada le organizó una despedida con un concierto, en una de las iglesias en el centro de Guadalajara. Y a lo que voy es a lo siguiente, que me fue grato observar a compañeros de mi generación de diferentes creencias, cristianos de diferentes denominaciones, con el sentimiento mutuo, ¿no? Recordando precisamente esto que mencionas, Arturo, definitivamente es algo que nos marcó a todos, independientemente de nuestras creencias, ¿no? Finalmente logró reunirnos, logró convocarnos, esta vez sin tomar uso de la palabra, ¿no? A esos estudiantes que a lo mejor todavía no teníamos algo certero en nuestra manera de vivirnos, de creer, y que finalmente nos convocó y estuvimos ahí nuevamente recordando. Yo estoy segura que recordando aquellos momentos, ¿no? de la materia que compartimos con ella. Bueno, yo diría, pues yo sí he hablado mucho con Magdalena sobre religión y sí he observado un poco su evolución
pues a ella le encantó el ITESO y conoció a los jesuitas que estaban ahí, los conoció íntimamente y platicaba de su vida y todo. Y bueno, al principio nunca, es decir, una vez me tocó estar en una clase con ella, es decir, era una clase para señoras y llegué antes y ella estaba terminando lo del protestantismo y dijo, no, pues el protestantismo para mí es algo muy importante porque los protestantes buscan nuevos caminos para acercarse a Dios. Y luego más en adelante, pues sí, se alejó, digamos, de la fe en Dios. Y yo le dije, oye Magdalena, ¿cómo eres cuando dio su primera conferencia sobre ateísmo? ¿Cómo eres tú atea si te robaron el coche cuando estabas en misa? Y me contestó, bueno, pero entiende mi mamá, ya te... Dice, entiéndeme, pero mi mamá ya tiene casi 100 años y yo no puedo explicarle que yo soy atea, es decir, yo tengo que llevarla a misa, porque su mamá sí se murió a más de 100 años y todavía a los 99 estaba regando su jardín y leyendo mis artículos en el Informador, eso es lo que ella me dijo. Entonces, Magdalena, pues yo la definiría como una católica atea católica, y en el judaísmo los judíos siguen siendo judíos aunque sean ateos. En cambio, el término católico ateo lo he encontrado solo una vez en una novela chilena, donde el autor dice, no, este médico es el típico católico ateo. Es decir, hay gente que sí es católica y está dentro de la religión y de las costumbres y todo, pero eso, pero no están en contra de la religión. Dice, no, pues yo no creo, pero el otro sí cree, y yo estoy dentro de esta tradición. Entonces, eso sí hay que tomarlo en cuenta. Magdalena sí se sintió o tenía mucha relación, estaba dentro del catolicismo. Yo me acuerdo en la facultad, yo estaba todas las tardes ahí y pasaba por la oficina y muchas veces tenía visita de monjas de colegios donde ella había dado clases y eran muy amigas de ella. Incluso me acuerdo de una monja muy original que era la madre historiadora de no me acuerdo de qué congregación, que escribía. Y sí, y Magdalena también escribía, y pues para ella la religión era algo fundamental. Y por eso sus clases de religión y la constante búsqueda. Pero muchas veces esta búsqueda termina en el agnosticismo, termina en el ateísmo, lo que sea, pero pues la gente no se dio cuenta hasta hace tal vez 6, 7 años, cuando dio una conferencia, o dio varias conferencias sobre ateísmo. Entonces, allí sí, eso curiosamente causó mucho rechazo. Ahí de repente la gente ya no era tan tolerante. Y yo le dije, oye, ¿qué dicen los jesuitas? Y no, los jesuitas son comprensivos, son tolerantes. Pero me acuerdo de un suceso, ella quería ser la madrina de primera comunión de una de sus nietas o sobrinos, no sé. Y el padre Chuchín le dijo, tú no puedes ser porque eres atea. Y luego le conté eso a su amigo, ¿cómo se llama? El arquitecto, escritor de aquí, sí, Guillermo. No sé, Ahora sí no sabe. Bueno. Se agarran en curva. ¿Y qué, pero bueno. ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Y que dijo, no, tiene razón el padre Chuchín, como ella siendo atea, y era amiga de ella, pero se enojó con ella, yo creo, porque dijo que era atea, García Oropesa. Sí, yo creo que fue como todo un reto el ir revelándose como atea, pero sobre todo porque también esas reacciones yo las alcanzo a leer y a ubicar en términos de los grupos sociales con los que se relacionaba. Muchos de estos grupos, bueno, era un ambiente plural, pero en algunos sectores, pues había sectores muy, muy conservadores.
Recuerdo que alguna vez me invitó a dar un curso con los notarios de Jalisco. Y era un curso sobre catolicismo y sobre los modelos de iglesia. Y yo empecé a hablar de cada uno de los modelos con música y todo ese tipo de asuntos. Y Magdalena decía, no, pero explícales bien la teología de la liberación, porque estos, y así les hablaba, necesitan entender muy bien este asunto para lo que hacen. Es decir, era una mujer apasionada, que sí, yo coincido con el concepto que estás planteando, una católica atea. Oye, a propósito del 2016, este coloquio en ITESO, a mí me toca moderar la mesa, ¿no? Y conociendo su pasión, y pues iba a hablar de ateísmo, entonces le dije, oye Magdalena, fíjate que solo tenemos 40 minutos, ¿eh? O sea, tú tienes 40 minutos. Mira todo lo que traigo. Darío me dice, mira, quiero, pero presentar muy bien. ¿Qué hacemos? Le digo, yo estaba así. Pero bueno, no, se ajustó a los 40 minutos, ¿eh? Pero fue una síntesis que tuvo que hacer a petición mía, porque bueno, ese era el temporalidad que teníamos, eran que como 3 o 4 oponentes de la mesa. Y pues explicó otra vez ahí nuevamente esta postura, y dice al final, me dice, ¿cómo estuvo? Le digo, pues estuviste muy bien. Para mí se escuchó bien, quedó claro y me parece bien tu planteamiento y tu postura, ¿no? Tu perspectiva. Ahí no hubo rechazo, ¿no? No hubo esto que volcan. No, para nada, o sea, después se le acercaban bastantes personas, se tomaban fotos con ella. Entonces, no hubo ya esta cuestión de... yo pienso que para el 2016 tenemos hoy, 2019 al menos, la experiencia es que hay ambientes mucho más abiertos, más plurales, no en todos lados, pero ya hemos avanzado a 1978 tal vez, o a los 70 de aquí a la Universidad de Guadalajara, ahora al 2019. A mí me viene una pregunta, y esto es hacia todos los que tuvieron trato con la maestra, y hablábamos ahorita un poquito de esto, de que ella habló ya al final de que la trascendencia pues era algo en lo que ella no pensaba o no creía, ¿no? Que ella pensaba que lo importante es lo de ahorita. Sin embargo, a mí me viene esta duda, porque a veces pensar en la trascendencia o en una vida después de la muerte viene con el paquete de Dios. Aunque no necesariamente, creo yo, ¿no? Entonces, ¿pudiera existir Dios sin vida después de la muerte? ¿O pudiera existir vida después de la muerte sin Dios? Esa es una posibilidad. Entonces, desde este planteamiento, ¿cuál sería ustedes que la conocieron y tuvieron un trato y que pueden intuir un poco mejor que yo sobre ella, ¿cuál sería eso? ¿Sería más bien entender que nosotros seremos seres tal vez no trascendentes, pero sí pueda seguir habiendo un Dios, o negaba totalmente la existencia de la divinidad o de algo más trascendente? Pues mira, Eduardo, yo creo que nos vamos a ir al corte. ¿Y qué te parece? Si regresando, pues, mientras lo pensamos, ¿no? Allá en los controles, Jonás, vamos a hacer en las redes a Jessy García. Entonces pueden hacernos sus preguntas y comentarios ahí en la fanpage de aquí de la Creencias Religiosas. Vamos a un corte, regresamos, estamos hablando en torno a la maestra Magdalena González Casilla. Está con nosotros el doctor Volcán Bot, la maestra Cintia, Eduardo, Arturo y servidor Darío. Está usted escuchando Creencias Religiosas.
Está usted escuchando Creencias Religiosas. Bueno, ya regresamos aquí a la mesa de conversación y al mismo tiempo estar en torno a la maestra Magdalena González Casillas. Con nosotros se encuentra la maestra Cintia, el doctor Volkan Bot, Eduardo, Arturo, que somos aquí de casa. Y pues dejaste una pregunta así como, bueno, muy enorme, pero ahorita estamos más o menos tratando de responder con relación a lo que ella presentaba de esta idea de Dios. Y bueno, ella decía, yo soy atea, esta cuestión de Dios, pues no existe como tal, no me ha dado, al menos hasta donde recuerdo, su postura de esta última conferencia, pero con relación a la trascendencia sería muy diferente, ¿no? Yo pienso, porque era tan apasionada y en creer en los vivos, en la vida, etcétera, pues que sería como un equívoco plantearlo si esto era creencia de Dios, ¿no? Lo que sí muestra es una pasión por la vida, una postura de eso, y al menos dice, lo que yo he visto en las religiones a mí no me convence y por eso me pongo en la categoría de atea, ¿no? Al menos eso es lo que yo te respondería. No sé, Arturo, Volkan, Cintia. No, bueno, es que sí, ella estaba preocupada. Me acuerdo de esta clase donde le interesó tanto el protestantismo. Y dice, no, el protestantismo es algo positivo, porque es gente que se preocupa, que busca nuevos caminos para acercarse a Dios. Y ella, como ella dijo, toda la vida le ha preguntado a Dios y no le ha dado respuesta. Se preocupó hasta que un día dijo, pues francamente, yo no creo, yo no tengo la fe. Y en esto hay otras personas religiosas que tienen la misma problemática. Por ejemplo, Juan José Arreola cita como uno de sus libros preferidos, Diario de un aspirante a santo, que tiene Darío en traducción española. Es de Georges Duhamel, un autor francés de los años 30-40, y el título original del libro es Diario de Salabel, pero el traductor era genial y le puso este título que es mucho más atractivo, y es el caso de Georges Duhamel, un científico que admira mucho la religión, que se siente muy cercano al catolicismo, pero que dice, yo como científico no creo en Dios. Es decir, yo no soy, es decir, me gusta la religión, pero no tengo fe. Entonces, una cosa es sentirse atraído por la religión y otra cosa es tener fe. Y eso es lo que le pasa a Magdalena, que ha trabajado en el ITESO, que ha dado clases en escuelas, en colegios religiosos católicos, con monjas, que tiene muchos amigos en este ambiente, pero le falta la fe. Y hasta el final de su vida dice, bueno, voy a decir realmente lo que pienso. Es decir, y empezó a dar sus conferencias sobre el ateísmo. Y bueno, pues yo me acuerdo de niño, leía biografías de santos, historias de santos, y había un santo que me impresionó mucho, porque durante varios años de su vida había perdido su fe, y luego la recobró la fe. Pero digo, pues si se hubiera muerto en su fase sin fe, de ateísmo, pues no hubiera llegado a ser santo. Es decir, la religión no se puede definir no es una cosa así tan fácil. La fe, no todo el mundo tiene la fe. Y hay mucha gente que no tiene la fe, pero que se interesa mucho por la religión. Si la memoria no me falla, por allá en febrero del año 2015, el Informador le hace una entrevista a la doctora y le preguntan respecto a sus creencias, qué tan cierto era que se considerara atea, y ella le responde, ¿no? Que ha tenido años preguntándole a Dios si existe, pero hasta el momento no le ha dado respuesta. Entonces creo que queda como abierto nuevamente. En palabras de otra profesora que tuve que convivió mucho con la maestra Magdalena González, la maestra Silvia Quesada,
Recuerdo que ella la definía como alguien que se decía atea, ¿no? Pero, o no creyente, ¿sí? Entonces, no, desde mi punto de vista, no puedo aseverarte si era o no de tal o cual, pero lo que sí coincido con los compañeros es que fue una mujer apasionada por la vida y por cada una de las actividades que realizaba, por investigar, por conocer. Bueno, es que esa mujer parecía que no, bueno, la pila no se le acababa, ¿no? Siempre buscando, siempre el conocimiento. Entonces, no sé, creía en el conocimiento. Sí, fíjate que yo también, la palabra con la que yo definiría a Magdalena es una mujer en búsqueda, con 3 palabras, mujer en búsqueda. Recuerdo muy bien que este asunto de la cuestión de las creencias estaba, mediado por un lado por su experiencia de contacto con las religiones, pero no solamente por eso, sino por la reflexión que ella tenía respecto a Dios, que es esta que señala Cintia en el informador. Pero alguna vez conversando yo le decía, es que también se requiere ser ateo de muchas imágenes de Dios que no son Dios. Y entonces me dijo, bueno, eso sí me interesa, seguramente que sí. Bueno, ya por lo menos teníamos un punto en común. Sí, recuerdo de este asunto cuando yo andaba tramitando los estudios del doctorado y ella me dio una de esas cartas de recomendación junto con la doctora Celina, que fue la otra, que tuvieron a bien recomendarme como estudiante. Y ahí con ella hablaba justamente de este asunto. Ahora, un libro que cada que yo hablaba con ella, salía en la conversación, era el de Morir con dignidad de Hans Küng. No sé si lo recuerdan, bueno, ella, no sé si leyó todos los libros de Hans Küng o algunos, pero compartíamos, y en este asunto del morir con dignidad para ella era un texto relevante. Recuerdo que incluso me lo regaló, el mismo texto, y tenía que ver con todo este debate, con el asunto de la fe. Y yo decía, bueno, es que no es importante finalmente creer o no creer, sino vivir como ser humano de manera digna. Ya lo importante no es otro asunto. De Dios no tendremos certeza, sino hasta seguramente en el caso de que exista, porque yo siempre me planteo así, tendremos certeza en algún momento en el que ocurra que aparece en nuestra vida. Menos no, pero tendría que aparecer ahí. Pues sí, hay una preocupación en mucha gente, sobre todo al final de su vida. Algunos se hacen muy beatos, pero otros nada más buscan, leen obras teológicas, sobre todo Hans Küng es un autor muy moderno, muy abierto. Y yo me acuerdo, por ejemplo, del doctor Manuel Rodríguez Lapuente, que él sí, cuando lo visitamos los últimos años de su vida, sí, hablamos de las obras de Küng, y una vez le pregunté por su posición frente a la religión, y él dice, bueno, él, digamos, decía siempre, pues no se debe cometer el error de decir que no existe Dios, porque eso la gente no lo perdona. Entonces, él dijo, dio un tip, pero mire, lee usted esta novela de Miguel de Unamuno, San Manuel Mártir. Bueno, y es una novela de un sacerdote ejemplar que y todo el mundo lo quiere muchísimo y no le dice a nadie de que no cree en Dios. Entonces ahí es decir, cada uno tiene su posición y sí, yo le he notado que hay muchos sacerdotes ateos que no lo dicen. Perdón. Bueno, Volcan, pero sí podemos encontrar la postura de Magdalena en una publicación que surge a partir de varias reuniones que sobre todo, bueno, son en tu casa, donde está Arturo y varios de varias religiones, en torno a cuál es mi idea de Dios, si es así la cuestión. ¿Nos puedes platicar cómo se llevó a cabo estas reuniones y este libro donde ella, hasta donde recuerdo, pues sí plasma ahí su postura, ¿no? Bueno, la idea de Dios en Guadalajara
es un libro donde se da cabida a mucha gente. El primer grupo de personas son personas estudiosos de la religión o son sacerdotes o representantes de iglesias, y ahí podemos encontrar, todos están muy contentos con el libro, porque digamos los testigos de Jehová dicen, no, pues ahí está nuestra posición. En lo que se refiere a los judíos, también católicos, todos dan su opinión. Y aparte hay un segundo apartado en el libro, un grupo de gente que es gente del pueblo, que dice qué significa para ellos Dios, qué significa para ellos la religión. Y Magdalena ahí expone su punto de vista, muchos exponen su punto de vista, que dicen lo que para ellos significa la fe. Otros son representantes de una iglesia y exponen la religión tal o el dogma tal como determina o como se encuentra en su iglesia. Y entonces allí pues Magdalena hace lo que hace muchos, dice, yo expreso mis experiencias religiosas, mi búsqueda de la fe. Y bueno, cuando salió este libro yo creo que todavía no había llegado al ateísmo. Ahí todavía estaba en búsqueda, todavía no sabía qué posición tomar. Y bueno, pues este libro es interesante. Gente que habla de su fe, gente que tiene dudas, gente que dice no. Hay una judía que dice, no, pero a mí la religión, pues como nunca me dieron una educación religiosa, sino más bien una educación cultural del judaísmo, para mí la religión no tiene importancia. Y en fin, cada uno dice lo que piensa y bueno, y es un reflejo de lo que es la religión en Guadalajara, pero las personas que están un poco ajenas a la religión, pues son personas que vienen de fuera. Los que son aquí de Guadalajara están inmersos en la educación religiosa, y un paso como lo da Magdalena es un paso muy difícil, porque toda la vida ha vivido en un ambiente muy católico, teniendo contacto con maestros, con intelectuales católicos, teniendo amigas monjas, y un día dice, ¿saben qué? Yo voy a decir abiertamente que he perdido la fe o que no he encontrado a Dios. Y aquí está. Y eso fuera chocante para muchos. Y dice, no, ¿cómo se puede decir eso? O bueno, si ella piensa eso, ¿por qué lo dice? Pero eso también es una posición nueva. Es que me acuerdo de una novela alemana que compré, donde sale un sacerdote que una mañana en el sermón le dice a su parroquia, a sus feligreses, ¿saben qué? He perdido la fe. Y bueno, tengo que renunciar. Y le dicen los feligreses, no, pero vas a perder tu trabajo, mejor síguele, aunque no creas. Y luego llegan el obispo y lo corre. Es decir, son problemas que son muy frecuentes. Sí, yo creo que cuando hay honestidad en la búsqueda, en estas búsquedas espirituales, pues uno se encuentra en ocasiones con esta pérdida de fe, porque lo primero que logra identificar es que lo religioso no es en realidad el culto, que eso puede ser muy bonito, como muy impactante, pero que el sentido está en otro lado. Y a mí me parece muy respetable la búsqueda que hizo Magdalena. Recuerdo ese libro que tú comentas, recuerdo las reuniones en tu casa, para mí fueron una lección en vivo de cómo ejercitarse en el diálogo interreligioso. De hecho, me acuerdo que también publiqué algún texto sobre ese asunto, porque no eran unas reuniones donde convivíamos personas de distintas tradiciones, de distintos ambientes, y compartíamos el alimento, y allí los tabúes religiosos o las creencias religiosas operaban, pero nunca dañaban la convivencia y la capacidad de encuentro con el otro. Fueron un periodo que yo aprecio mucho ahí en la apertura que nos dieron ustedes como familia a su casa, y bueno, también este texto que refleja eso, ese tipo de asuntos. Pero sobre la comida creo que sí había saber más o menos qué posibilidad, ¿no? Si venía... Esas siempre estaban las cuestiones de discusión de la comida o de plática. No se volcan, o sea, si tú te acuerdas,
que decían, bueno, ¿quién va a venir? Entonces hay que ¿Qué ver se puede comer? que me acuerdo que fueron, creo que Hare Krishna, y entonces, oye, pues no pueden comer carne, no es esto, lo otro. Entonces, digo, también me llama la atención esto porque pues la mesa tenía que estar en relación a las creencias, ¿no? No, bueno, incluso tenemos ahí un libro sobre las comidas sin religión. La católica son las capirotadas, las tortitas de camarón. No. Los judíos comen gefilte fish, que es pescado relleno de algo, y en fin. Papita y todo. Sí, pero recuerdo, por ejemplo, ahí en ese caso, por un lado, Yoshua Kuluk, el rabino, y luego a Felipe, que cada quien judío, pero con su propia tradición y con mucha libertad, incluso frente a lo kosher, ¿de acuerdo? Sí. Y bueno, pues eran unos asuntos muy interesantes. Pues estamos ya casi en tiempo de hacer un pequeño corte. Vamos a hacer un corte para escuchar. Están escuchando música sefardí, A petición. a petición de que ella, bueno, yo recordaba que estuvo muy vinculada también a la comunidad judía aquí en Guadalajara, los visitaba muy regularmente, y bueno, con relación a eso, es que están ustedes La escuchando esta música, ¿sí? Pues vamos a este corte. Estamos hablando sobre la maestra Magdalena González Casillas, colega amiga que ya partió antes que nosotros. Está usted escuchando Creencias Religiosas. Está usted escuchando Creencias Religiosas. Bueno, bienvenidos de nuevo. Ya estamos regresando a la parte final de este programa. Estamos hablando de la maestra Magdalena González Casillas en un programa en el que quisimos recordarla como homenaje a su trayectoria como investigadora, como profesora, pero sobre todo como ser humano. Bueno, regresamos ya a esta parte final. Hablando de esto de como ser humano, a la hora de que estaba hablando la maestra respecto de las clases que recibía con la maestra también, y yo quisiera preguntarte a ti, ¿qué es lo que tú pudieras decir que llevas? Porque, o sea, el hecho de que hayas ido a su misa, el hecho de que estés aquí, pues tuvo muchos otros alumnos, ¿no? Y había muchísimos que no se pararon, no se acercaron a estas exequias y demás, pero tú sí lo hiciste, y aparte, cuando hablas de ella, yo por lo menos no sé ustedes, pero sí siento bastante emoción de tu parte. Entonces, ¿qué tienes tú de ella en tu trabajo actual? ¿Qué puedes decir? Esto es lo que a mí me queda de la maestra. Muy bien. Una aclaración, no hubo misa, fue un concierto en su honor. Y lo que a mí me queda, híjoles, sigue siendo una búsqueda constante por comprenderme como ser humano, cómo me vivo, y también el gusto de compartir con personas de otras creencias, porque definitivamente no he sido la misma. De sus clases hasta el día de hoy, sigo por donde voy buscando también el tratar de entender cómo piensas tú, cómo piensa
los Hare Krishnas cuando hacen sus fiestas en Plaza Universidad, etcétera, ¿no? Sigo también con eso, ¿no? Con el gusto de compartirme y compartir las creencias de los demás. Sí. Gracias. Bueno, se decía aquí en mi novela que salió el año pasado, Un alemán en Guadalajara, crónica novelada, pues ahí describo principalmente el ambiente de la Facultad de Filosofía y Letras y allí me concentro sobre todo en los escritores, en los poetas, y Magdalena de cierta manera forma parte de este grupo de intelectuales que escriben, que se interesa por la literatura, que ha publicado antologías de poesía, historias de la literatura, y aquí hago en un párrafo, presento, describo la secretaría de la facultad, con muchas secretarias, y todas estas secretarias las coordina la oficial mayor, que es Magdalena González Casillas, y aquí en el libro se llama María García Vigil. Y entonces el director de la facultad, Pablo Calderón o Pedro Quevedo, está muy enojado porque él no había escogido a Magdalena o a María, y dice, no, pues ella, ¿por qué me imponen ahí a alguien que no he escogido yo? Y entonces, como no está dispuesto a aceptar de que le hayan puesto ahí a alguien que no le gusta, habla pestes de María frente a todo el mundo, inventándose las calumnias más increíbles. María es una mujer guapa, atractiva y de carácter enérgico, que seguramente no tiene más de 30 años. Trabajó un tiempo en la Universidad de los Jesuitas y ahora regresa a la Universidad de Guadalajara, cuya carrera de letras es egresada. Calderón o Quevedo y ella se conocieron como estudiantes de la facultad. Tal vez en el fondo es eso lo que le molesta. María sabe que él no se doctoró en Francia, como dice alguna gente, y solo es un maestro más de la facultad, quien, como casi todos, solo tiene 4 años de estudios en licenciatura. María se niega a reconocer su supuesta superioridad intelectual. No quiere poner en duda que Pablo es un buen maestro, pero ella aún tiene más facilidad de palabra que él, y a los alumnos les gustan sus clases amenas de literatura. Uno de los cursos preferidos de María es el de mitología grecolatina. Los viejos dioses paganos echan a andar su fantasía y los alumnos escuchan boquiabiertos sus interesantes narraciones. Es que Magdalena tiene mucha facilidad de palabra y también tiene mucha facilidad para escribir, es decir, escribe rápidamente y tiene un estilo florido y ameno, y esto impresionó a mucha gente. Alguien me dijo, es la mejor escritora de Guadalajara, después de haber leído en El Informador sus artículos que luego salen como libros, son 1000 palomas, tu cacería. Tu caserío, Guadalajara, son 1000 palomas tu caserío. Entonces eso hay que reconocerlo. Como escritora tiene un estilo muy fluido, un estilo bonito y claro, tiene también facilidad de palabra. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Volcán Bot, a la maestra Cintia Real Rameño por haber estado aquí, a Eduardo, Arturo, pues hablamos y seguiremos hablando y espero que sea leída la Magdalena González Casillas. Muchísimas gracias a ustedes por estar en esta mesa de conversación. Nos escuchamos el próximo martes en Creencias Religiosas. Y un aviso, será muy importante, por ahí ya está en redes la invitación a participar en la presentación del libro del doctor Elio Masferrer, que será el próximo día 12 de marzo a las 5 de la tarde en el Museo Regional de Guadalajara, en el centro de la ciudad. Quedan pues todos invitados. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. ¿El 12 qué día es? Creencias Religiosas concluye por hoy.
Este programa es producido tanto por el Centro de Estudios Religión y Sociedad y la Maestría en Estudios Filosóficos de la Universidad de Guadalajara, como por el Departamento de Formación Humana del ITESO. Les esperamos el próximo miércoles a partir de las 7 de la noche por laexquisitaignorancia.com. La Exquisita Ignorancia Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. La Exquisita Ignorancia Radio. Oídos nuevos Para propuestas nuevas.